¿cómo estás? Yo soy Joana, tu profe de español. En la clase de hoy aprenderemos acerca de los interrogativos. Recuerda darle like y suscribirte. Comenta y comparte. Vamos a aprender cómo hacer preguntas en español. Para ello, debemos aprender cuáles son las palabras interrogativas que usamos para preguntar en español. Las principales son ¿qué? What, ¿cuál? Which, ¿dónde? Where, ¿cómo? How, ¿quién? Who, ¿cuándo? When, ¿por qué? Why, ¿cuánto? How much or how many. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo usar estas palabras. Empezamos con ¿qué? What, ¿cuál? Which. A veces puede ser un poco confuso usar estas dos palabras en español, ¿qué o cuál? Te voy a enseñar cuándo y cómo debes usar cada una. ¿Qué o cuál lo usamos para elegir entre varios objetos? ¿Qué lo usamos cuando sigue un sustantivo? Por ejemplo, ¿qué fruta prefieres? ¿Qué camiseta te gusta más? Fruta y camiseta son sustantivos. ¿Cuál lo usamos cuando la palabra siguiente es un verbo? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál prefieres? ¿La azul o la roja? Es, prefieres, son verbos. Usamos ¿qué? Para preguntar por una definición. Ask for a definition. ¿Cuál lo usamos para identificar un elemento en una categoría? Identify an item in a category. Por ejemplo, ¿con qué podemos preguntar? ¿Qué es un acordeón? ¿Qué son los verbos? ¿Qué es una mesa? ¿Qué son las gafas? ¿Con cuál podemos preguntar? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál fruta prefieres? ¿Cuál te gusta más? Usamos ¿qué? Para pedir una explicación. Ask for an explanation. ¿Cuál? Lo usamos para pedir información personal. Ask for personal information. Por ejemplo, ¿con qué podemos preguntar? ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué fue eso? What was that? ¿Qué ha sucedido? What happened? Para pedir información usamos ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu correo? En inglés, para estas preguntas usamos what. Pero cuidado, en español no decimos ¿qué es tu nombre? O ¿qué es tu apellido? O ¿qué es tu dirección? O ¿qué es tu correo? En estos casos no usamos la expresión ¿qué? Decimos ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu correo? ¿Qué
es invariable. It is unchanging. ¿Cuál puede ser singular o plural? Por ejemplo, ¿qué fruta prefieres? ¿Qué frutas prefieres? La primera pregunta está en singular, fruta. La segunda en plural, frutas. Entonces, como puedes ver, la expresión que no cambia. Mientras que con ¿cuál es tu fruta favorita? Singular. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? ¿Cuáles es plural? Entonces, con ¿cuál? Si es singular, decimos ¿cuál? Si es plural, decimos ¿cuáles? ¿Dónde? Where. Lo usamos para preguntar por lugares o ubicaciones. Places or location. Por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Where are the keys? ¿Dónde es la fiesta? Where is the party? ¿Dónde queda la estación de tren? Where is the train station? ¿Dónde estabas? Where were you? ¿Dónde vas? Where do you go? Presta atención. En español podemos decir ¿dónde estabas? O ¿en dónde estabas? Ambas formas son correctas. ¿Dónde vas? O ¿a dónde vas? Y ambas formas son correctas. ¿De dónde? Con la preposición de preguntamos por el origen o procedencia de algo o alguien. Por ejemplo, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿De dónde vienes? Where do you come from? ¿De dónde es esta estatua? Where is this statue from? ¿Cómo? How. Lo usamos para preguntar por la forma, modo, estado o causa de algo o alguien. Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo se llama tu amiga? How is your friend called? ¿Cómo puedo llegar al parque? How can I get to the park? ¿Cómo estuvo la cena? How was the dinner? ¿Cómo es el vestido que compraste? How is the dress you bought? ¿Cómo sucedió todo? How did it all happen? ¿Cómo es un león? How is a lion? ¿Cómo llegaste aquí? How did you get here? ¿Quién? Who. Lo usamos para preguntar por las personas. People. ¿Quién? En singular. ¿Quiénes? En plural. Por ejemplo, ¿quién es usted? Who are you? ¿Quiénes son sus profesores? Who are your teachers? ¿Quién es ella? Who is she? ¿Cuándo? When. Lo usamos para preguntar sobre el tiempo. Time. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo empiezan las vacaciones? When do the holidays start? ¿Cuándo te vas de viaje? When are you going on a trip? ¿Por qué? Why. Lo usamos para preguntar por la razón o motivo. Reason of motive.
¿Por qué llegas tarde? Why are you late? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? ¿Por qué gritas? Why are you screaming? ¿Por qué quieres ir al cine? Why do you want to go to the movies? ¿Cuánto? How much? How many? ¿Cuánto? Tiene 4 formas dependiendo de lo que queremos preguntar. Lo usamos para preguntar por cantidades. Podemos decir cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. Por ejemplo, ¿cuánto café has tomado? How much coffee have you drunk? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? How many pairs of shoes do you have? ¿Cuánta agua hay en el vaso? How much water is there in the glass? ¿Cuántas bananas quedan? How many bananas are left? También usamos cuántos para preguntar por la edad, age. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tiene tu abuela? How old is your grandma? Usamos cuánto para preguntar por el precio de algo. ¿Cuánto cuestan los zapatos? How much are the shoes? ¿Cuánto cuesta el vestido? How much is the dress? Observa que cuando es plural, por ejemplo, los zapatos, decimos cuestan con una N al final del verbo. Cuando es singular, por ejemplo, el vestido, decimos cuesta sin la N. Cuestan para plural, cuesta para singular. Entonces, en resumen, decimos cuánto o cuánta para referirnos a how much. Cuánto para objetos incontables en masculino. Cuánta, objetos incontables en femenino. ¿Cuántos? Cuántas. How many. ¿Cuántos para objetos contables en masculino? ¿Cuántas para objetos contables en femenino? Recuerda que incontables es aquello que no podemos contar, como el arroz, el agua, la leche, el azúcar. Puedes contar las unidades de medida, como por ejemplo 2 tazas de arroz, 2 botellas de agua, 1 litro de leche, una bolsa de azúcar, pero no puedes contar o decir como 1 arroz, 2 aguas, 3 leches, 4 azúcar. Esto es incorrecto. Para objetos contables, es decir, aquello que sí podemos contar, como frutas, personas, animales u objetos. Por ejemplo, ¿cuánto arroz cocinaste? How much rice did you cook? Aquí usamos cuánto porque el arroz es incontable. ¿Cuánta leche compraste? How much milk did you buy? ¿Cuántas tazas de arroz cocinaste? How many cups of rice did you cook? Observa la diferencia. En el primer ejemplo decimos cuánto arroz y en el tercer ejemplo decimos cuántas tazas de arroz. Aquí podemos contar las tazas de arroz. ¿Cuántos litros de leche compraste? How many liters milk did you buy? En este caso podemos contar los litros de leche
pero no podemos contar la leche como tal. ¿Cuántos lápices hay en la mesa? How many pencils are on the table? ¿Cuántas personas hay en la reunión? How many people are in the meeting? Recuerda que cuántos también lo usamos para preguntar por la edad. ¿Cuántos años tiene él? How old is he? ¿Cuánto lo usamos cuando va seguido de un verbo? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el reloj? How much is the watch? ¿Cuánto pesa este melón? How much weighs this melon? Ahora, con las preguntas también usamos preposiciones. Vamos a ver algunas preguntas con preposiciones. ¿Con quién? With who. ¿Con quién vas a la playa? With who do you go to the beach? ¿Para quién? For who o for whom. ¿Para quién es el regalo? Who is the gift for? ¿A quién? To who. ¿A quién vas a visitar? Who are you going to visit? ¿De qué o sobre qué? About what? ¿De qué trata la película? What is the movie about? ¿De quién? Whose. ¿De quién es el bolso rojo? Whose is the red bag? ¿Para qué? For what? ¿Para qué es ese cepillo? For what is that brush? Ahora, pausa este video y completa las frases con los interrogativos. Veamos las respuestas. ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Quién es tu compañero de piso? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cómo te llamas? Completa las siguientes frases con los interrogativos. Pausa el video y realiza el ejercicio. Veamos las respuestas. ¿Quién es tu profesora de español? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Dónde está la policía? ¿Cuándo te vas a Argentina? ¿Cómo está tu madre? ¿Cuál es tu carro? ¿El rojo o el azul? Hemos llegado al final de este video. Recuerda, si te gustó, dale like. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima lección.